Hay todos los días informes de salarios, de industria, de capacidad instalada, de energía, que lo que te muestran que el modelo de Javier Milei, que tiene un solo caballito de batalla que él cree que es bueno mostrar, que es la desaceleración de la inflación, es más por inanición que por un plan económico o por un plan de estabilización. Voy a mostrar simplemente algunos, hay todos los días y los vamos a ir mostrando, pero Milei ha hablado mucho de que su plan se basa en la reducción del déficit. Bueno, muestro simplemente rápidamente de dónde sale el déficit. Si ustedes ven el cuadro, van a ver, no hace falta hacer el zoom, el pedazo más grande de la reducción del déficit que muestra Milei es haber congelado y licuado jubilaciones y pensiones. El 35% sale de ahí. Después todo el resto se reparte. Y si lo vemos por gráfico, ¿sí? En cada una de lo que redujo, que esto es la variación real interanual de los principales gastos, por ejemplo, redujo un 100% de la transferencia de capital a las provincias. Vemos en estos días un conflicto de emisiones, bueno, ahí lo tienen, una reducción real del 100% de transferencias, del 80% de inversión directa, del 75% de transferencias corrientes a provincias, de subsidios a la energía, de pensiones no contributiva, de subsidios al transporte, etc. Un déficit absolutamente falso. El otro punto que Milei habla, y en realidad oculta, es el nivel de la recesión. Fíjense lo que dice la Unión Industrial Argentina, este es el último informe, el de marzo, una caída del 17% interanual de la actividad industrial en general, una caída una vez más mensual del 4,7%. Entonces, caída de la actividad. Y si vamos a los sectores, este es el informe de la Unión Industrial Argentina, cuyo presidente es el que puso el estudio de abogados a armarle las leyes a Milei. Pero en su informe tiene que poner que alimentos cayó 10%, que tabaco cayó 21%, que textil cayó 25%, que papel cayó 8,5%, que productos químicos cayó 7,2%, que caucho y plástico cayó 23%, que minerales no metálicos cayó 41%, que automotriz cayó 29% interanual. 30% casi cayó la industria automotriz. Y hay otro dato que siempre es importante, en este caso es de Cateda, que es una consultora vinculada a la energía, que es cómo cayó el consumo de energía, la demanda de las industrias. Bueno, miren, carga y puertos cayó en su demanda 18%, comercio y servicios cayó 9%, en general alimentación, comercio y servicios cayó en demanda energética 1,1%. Tienen otro gráfico en Cateda, que es el total de industria. Alimentación, comercio y servicios cayó en su demanda de energía, o sea, produce menos y por eso consume menos energía, un 1,1%. Aluar, que es una empresa, pero ¿por qué lo ponen ahí? Aluar es la dueña del aluminio en la Argentina. De hecho, en estos días dio una entrevista muy interesante Madanes, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, uno de los tipos más ricos del país. Aluar redujo su consumo energético un 20%. Un 20%. Estos son los datos que te muestra el parate. El parate, está casi a la mitad la capacidad instalada de la Argentina en términos industriales. O sea que tenemos un déficit falso y una recesión tremenda. Y después tenemos el salario. Salió otro informe, en este caso de Cifra, de la CTA, donde te van mostrando qué está pasando con los salarios en la Argentina. En este gráfico que estoy mostrando se ve la barra azul es el gobierno de Macri, la barra celeste es el gobierno de Alberto Fernández y la barra verde es el gobierno de Milei. Las caídas son sector privado registrado, sector público y haber mínimo jubilatorio. Más allá de los números, vean la tendencia. Con Macri cayó tremendamente el salario y el haber mínimo jubilatorio. Con el gobierno de Alberto Fernández cayó, pero mucho menos. Y con el gobierno de Milei, que es la barra verde, en 4 meses casi empata a Macri. Eso es lo que le quería mostrar en este gráfico. En 4 meses, la caída del salario real, no el salario nominal, no me digas que ganabas 100 lucas y ahora ganás 200. Si las 200 te alcanzan para menos que las 100 que ganabas antes, tu salario real cayó. Sí, eso significa salario real. Para hacerlo más fácil, si vos ganabas 100 pesos y la leche valía 25 pesos, con 100 pesos comprabas 4 leches. Si hoy vos ganás 200 pesos, nominalmente ganás más. Ahora, si la leche pasó de 25 pesos a 100, de 4 leches que podías comprar, podés comprar 2. O sea, su salario real cayó. Y de hecho está pasando, el consumo de leche bajó. Más datos de salario que muestra Cifra.
Este es un gráfico, por ejemplo, de la evolución del poder adquisitivo del salario promedio registrado. En noviembre del 2015, toma como base 100, noviembre del 2019, ¿sí? Que fue cuando asume el gobierno de Alberto Fernández. Hoy está el salario real 20 puntos abajo y el salario en alimentos 30 puntos abajo. O sea que podés comprar 30% menos de alimentos de lo que podías comprar cuando asumió el último gobierno peronista. Otro gráfico. Evolución del poder adquisitivo del salario promedio registrado de sectores público y privado. También está 17 puntos abajo el privado y 25 puntos abajo el salario real público. Otro gráfico de cifra. Tenemos acá la evolución del poder adquisitivo del salario promedio registrado, público-privado, lo mismo. 20 puntos abajo el privado, 30 puntos abajo el sector público. Y el último, que es muy tremendo, que es el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil. Tomando de vuelta como base 100, noviembre del 2019, estás 40 puntos abajo el salario mínimo vital y móvil. 40 puntos abajo. Y estás 70 puntos abajo de lo que dejó Cristina. 70 puntos abajo de lo que dejó Cristina. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque el caballito de batalla del gobierno es: estoy bajando la inflación y voy a llegar a inflación cero. Claro, inflación cero, ¿a qué precio? Sin jubilaciones, sin industria, sin pymes y sin salarios. Y te pone como ejemplo el gobierno de Carlos Menem, que con un plan de estabilización, que fue la convertibilidad, llegó a inflación cero. Efectivamente llegó a inflación cero. Ahora, ¿qué pasó con los salarios cuando había inflación cero? Bueno, pasó esto. En este gráfico que les muestro, ven la evolución del salario real desde el año 94 hasta hoy. Si ustedes se fijan en la primera parte del gráfico, que se las amplié, esos son los 90. El salario real no solo no subió, sino que bajó. Poquito, pero bajó. Es una línea, si ustedes la están viendo, que se mantiene y va en una pequeña caída hasta diciembre del 2001. Que ese momento, ustedes lo recordarán, cae el salario real casi un 30%. Volver al gráfico anterior, por favor. Desde abril del 2003, que es cuando asume el gobierno de Néstor Kirchner y después el de Cristina, el salario real sube y sube y sube y sube y sube hasta alcanzar su punto máximo en julio del 2015. Sí, julio del 2015. ¿Vieron que dice que el segundo gobierno de Cristina fue el malo? Bueno, el segundo gobierno de Cristina fue cuando el salario real en estos últimos 30 años alcanzó su punto máximo. Julio del 2015. Y a partir de ahí baja y baja y baja y baja y baja hasta llegar hoy, sin un plan de estabilización y sin una convertibilidad, a los mismos niveles, no que dejó Menem, a los mismos niveles del 2001. ¿Sí? Estamos hoy en el mismo nivel de salario real que en el 2001. ¿Qué les quiero mostrar con este gráfico? Que cuando hubo inflación cero, que es el principio de este gráfico, el salario real no solo no aumentó, sino que bajó. Y se quedó ahí estancado. Y después, cuando hubo una explosión, cayó a los niveles que están hoy. La inflación cero implica dejar de discutir el salario real, dejar de discutir puja distributiva. Y lo único que aumenta es la pobreza, como aumentó durante el gobierno de Menem. Ahora, no solo si llega a inflación cero vamos a dejar de discutir salarios, sino que vamos a partir de la discusión de salarios del punto más bajo de toda la serie. O sea que tu salario real va a quedar estancado o incluso para abajo hasta la próxima crisis, muy por debajo de lo que lo tenés ahora. Digo todo esto porque la discusión que yo estoy seguro que se viene en los próximos meses es el gran logro de Milei, de hecho lo dijo el otro día Scioli, que merece el premio Nobel de Economía, Milei, es que ha logrado frenar la inflación en un país que no se podía. Bueno, puede ser que logre frenar la inflación a costa de destruir los salarios, destruir la industria, destruir las jubilaciones, destruir las pensiones, destruir las economías provinciales y además eso lo que va a hacer es que se termine la discusión por la puja distributiva que te lo da el número de inflación. Y eso es así. En ese gráfico que vimos, la gran crítica que se le hacía a los gobiernos kirchneristas era que tenían inflación, pero el salario real crecía. Ahora quieren que la inflación sea cero y que tu salario real baje. Por eso la inflación cero es un cepo al salario. Explicar los hechos